Hola a todos, sean muy bienvenidos a este seminario. El día de hoy nos estamos enfocando en Chile particularmente y en su escenario y contexto económico. Baja de tasas de interés en Chile y su impacto en los depósitos a plazos en el dólar y en el IPSA. ¿Por qué decidimos tocar este tema? Porque la verdad es que está muy en boga lo que está ocurriendo con las tasas de interés a nivel global, sobre todo en Chile particularmente, que el mercado está empezando a esperar ya que el Banco Central de Chile baje las tasas de interés durante la reunión de política monetaria de este mes de julio. Recordemos que la reunión dura 2 días, va a ser el 27 y 28 de julio, así que tenemos que estar muy atentos a estos días porque va a haber movimiento, no solamente durante ese periodo de tiempo, sino que anterior a eso se empiezan a mover los mercados porque el mercado empieza a internalizar diferentes escenarios. La idea de este seminario es eso, entender qué es lo que va a pasar con los depósitos a plazos, qué puede pasar con el IPSA, con el dólar, si es que el Banco Central empieza a bajar las tasas de interés. Una clave importante antes de empezar es entender ciertos puntos. Primero, que el Banco Central de Chile tiene una meta de inflación en el 3%. La verdad es que el rango meta se ubica entre el 2 y el 4, ¿ya? Ese es el rango donde busca el Banco Central de Chile que varíe la inflación anualmente. Y el 3%, claro, es el que está más alejado del máximo y el más alejado del mínimo, por ende sería el ideal. Y la tasa de política monetaria es la tasa de interés que utiliza el Banco Central para guiar las tasas de interés en el mercado y de esa forma alcanzar sus objetivos de política monetaria. ¿Cuáles son los objetivos de política monetaria de un Banco Central? Principalmente mantener la inflación controlada. ¿Ya? Ya vimos que el rango meta del central en Chile es mantenerla en torno al 3%. Pero no solo eso, sino que también fomentar o por lo menos apoyar al gobierno a generar menor desempleo y mayor crecimiento. Por ende, siempre tenemos que prestar especial atención a los datos relacionados con el crecimiento económico, con el mercado laboral y con la inflación. ¿Por qué? Porque son los datos que más miran los bancos centrales para tomar sus decisiones de política monetaria. Y esta política monetaria es la que impacta en los diversos activos de la economía. Cuando un banco central aumenta la tasa de política monetaria, lo que hace finalmente es encarecer el crédito y reduce de esta forma la demanda de créditos. ¿Por qué? Porque prestar dinero es más caro o pedir prestado dinero es más caro. Ya, por ende, lo que yo busco con esto es desacelerar el gasto, es decir, reducir el consumo. Y si yo consumo menos o una economía consume menos y reduce el gasto, significa también que los precios tienden a disminuir. Por ende, un banco central decide incrementar la tasa de política monetaria con el objetivo de desacelerar la inflación para llevarlo al rango objetivo. Eso es lo que ha estado haciendo el Banco Central de Chile el último tiempo en nuestro país. ¿Por qué? Porque la inflación se nos disparó. Ya vamos a ver en qué contexto se dio eso y por supuesto qué es lo que podría ocurrir. Por otra parte, una tasa de política más alta también puede ayudar a que el ahorro sea más atractivo, reduciendo también la disponibilidad de dinero en circulación y ayudando a controlar la inflación. ¿Por qué? Porque en lugar de ir a gastar mi dinero, lo que voy a hacer es que lo voy a ahorrar. ¿Por qué? Porque instrumentos como los depósitos a plazo me están pagando una rentabilidad anual muchísimo más atractiva de lo que lo hacían hace 2, 3 o 4 años atrás con un riesgo muy acotado. ¿Ya? Entonces eso se vuelve más atractivo. Vamos a ver un vistazo entonces a la economía mundial y después bajamos a Chile. ¿Qué ha pasado durante este tiempo en la economía, desde el año 2010 a la fecha? Hemos visto cómo, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, como en la eurozona, como en América Latina, ha estado incrementando la inflación desde el año 2021, aproximadamente desde mediados del 2020, de manera súper importante. Si nosotros vemos el histórico, o al menos los últimos 13 años, podemos ver que la inflación se mantiene relativamente estable y hay algunos países que en su momento lucharon contra la deflación, ya que es cuando los precios crecen a un ritmo negativo. Eso tampoco es positivo porque eso desincentiva el consumo, ¿ya? Por eso los bancos centrales lo que buscan es que sí, que haya inflación, pero moderada y controlada.
En su momento hubo riesgos deflacionarios, tanto durante el 2015 como durante el 2021, pero después todo lo que generó la pandemia, los cuellos de botella, el exceso de liquidez, la menor cantidad de oferta de productos, de mano de obra, etcétera, empezó a generar un incremento sostenido en los precios, que pudimos ver llegando a un pic a mediados del 2022, donde Reino Unido casi llega a un 12%, la eurozona también, América Latina en promedio llegó casi a un 10%, con Chile superando el 12% en algún momento. Es decir, empezó a incrementar la inflación a raíz de todos estos problemas que se fueron generando durante la pandemia. Pero ¿cómo actúan los bancos centrales en este escenario? Podemos ver acá que desde el año 2021 en adelante los bancos centrales decidieron empezar a incrementar las tasas de política monetaria. ¿Para qué? Para lo que hablábamos en la introducción, para controlar la inflación. Podemos ver que antes de subir las tasas, del 2021 en adelante la empezaron a subir, pero antes de eso las bajaron. Si se dan cuenta, el 2019 las tasas empiezan a caer, 2020, ¿por qué? Por la pandemia también. Empezamos a ver que había un virus que estaba generando una paralización total en los países y eso iba a generar, por supuesto, una disminución del consumo y una caída del crecimiento económico. ¿Qué hacen los bancos centrales? Se reúnen, cada uno por su cuenta, por supuesto, los miembros, y toman medidas. Y estas medidas fueron reducir la tasa de política monetaria. ¿Por qué reducen la tasa de política monetaria? Porque tienen una inflación, en ese tiempo, pongámonos acá, relativamente controlada en torno a niveles objetivos, pero se venía un ciclo recesivo potente, donde no había precedente alguno de lo que podía ocurrir con la economía, porque se estaban paralizando todos los proyectos, la gente no podía salir de sus casas, se estaba generando un entorno de una disminución tanto de la inversión como el consumo. Eso iba a traer una disminución en el crecimiento económico. Para evitar eso, empezaron a apretar el acelerador los bancos centrales. Me refiero al acelerador de la economía. ¿Y cómo lo hacen? Disminuyendo las tasas de interés, para que la gente pueda salir y dejar de invertir de cierta manera. ¿Ya? Lo que buscan es que la gente no invierta, sino que consuma y que ponga el dinero en circulación. ¿Ya? Yo, viendo las tasas de política monetaria, por ejemplo, durante el 2020, puedo inferir que las tasas de los depósitos a plazo eran muy bajas. Un depósito a plazo me está dando el 2020-2021 en torno a un 0,5% al año. ¿Ya? Es decir, es muy poco atractivo. ¿Qué hago? Toda esa liquidez la voy a invertir en otro lado o la consumo. Empiezo a comprar, empiezo a generar consumo y gasto. O si no, lo llevo a otros tipos de inversiones, como renta variable. Por eso podemos ver que durante el 2020 y el 2021, si nosotros nos vamos, por ejemplo, acá a la X-Station y vamos a ver el SP500, lo voy a restaurar por defecto. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjense. Esto fue 2021 y acá tengo el inicio de la pandemia, 2020, 13 de febrero aproximadamente. Los bancos centrales empezaron a ver que la bolsa y los mercados financieros también se venían abajo y empiezan a decidir bajar las tasas de interés y ocurre esto. Hay un incremento en la bolsa de Estados Unidos. ¿De cuánto? Del mínimo al máximo fue un 120%. Es decir, la bolsa en Estados Unidos desde el 19 de marzo del 2020 al 30 de diciembre del 2021 subió un 120%. ¿Por qué? Porque se estaban yendo los capitales hacia esos instrumentos y porque, por supuesto, también los bancos centrales estaban bajando las tasas de interés y eso gusta mucho al mercado. Al mercado le gusta mucho, en definitiva, que los bancos centrales bajen las tasas de interés. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente tiene más dinero para poder consumir y eso es positivo. ¿Qué pasó después? Se empezó a sobrecalentar la economía, la inflación se empezó a disparar, se empezó a acelerar el crecimiento económico también. Entonces empezaron los bancos centrales a ver
que la tendencia estaba cambiando muy rápidamente y empezaron a subir las tasas de interés. Ya del 2021, casi del 2022 en adelante, último trimestre del 2021, empiezan a subir las tasas de interés, que justamente es cuando se acaba la fiesta en la bolsa, porque a los bancos centrales, cuando suben las tasas, al mercado no le gusta eso. Y empezamos a ver los bancos centrales subiendo tasas constantemente, con Chile llegando a un 11,25%, con Brasil llegando casi a un 15% de tasa de política monetaria, etc. ¿Qué significa eso? Que los instrumentos como los depósitos a plazos empiezan a rentar mucho más, ¿ya? Ahora, antes de pasar a los depósitos a plazo, nos vamos a Chile. Chile específicamente no fue la excepción. Ya podemos ver que ocurrió exactamente lo mismo. El IPC total, que contiene alimentos y energía, llegó y superó casi el 14%. Pero el subyacente, que es sacando energía y sacando alimento, que se hace simplemente para tener una variación más real del IPC, porque estos dos conceptos de alimento y energía son muy variables estacionalmente, podemos ver que el subyacente llegó y superó el 10%, estuvo casi en el 11%. ¿Y qué hizo el Banco Central? Empezó a subir las tasas de política monetaria para reducir esa inflación. Y algo que empezamos a ver claramente hoy en día. Ya el IPC, el último IPC, la semana pasada salió menos 0,2%, es decir, en Chile está desacelerando esa inflación rápidamente. Y eso es súper importante, tenemos que entender eso. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Cuando empieza a desacelerarse fuerte la inflación, como ya está ocurriendo, los bancos centrales y específicamente el de Chile va a empezar a bajar la tasa de interés. ¿Qué es lo que está esperando el mercado? Que el Banco Central de Chile, en su reunión del 27 y 28 de julio, este mes, bajen las tasas entre 0,75 a un 1%. ¿Y qué va a ocurrir? Los depósitos a plazo van a ser menos atractivos de lo que eran hace un mes, 2 meses, 3 meses atrás. ¿Por qué? Porque hay una altísima correlación entre la tasa de política monetaria y las tasas de los depósitos a plazo. Si ustedes se dan cuenta, el celeste es la tasa de política monetaria. Cuando suben la tasa de política monetaria, también suben los rendimientos de estos productos. Llegando acá. ¿Qué va a pasar ahora? Va a empezar a bajar la tasa de política monetaria porque la inflación viene en retirada y eso va a significar que los depósitos a plazo, ya lo estamos viendo, van a ser menos atractivos, van a rentar menos simplemente, ¿ya? Mientras más rápido baje la inflación y mientras más rápido bajen las tasas de política monetaria del Banco Central, menos atractivo se van a volver los depósitos a plazo. Y eso significa que hay otras alternativas que podemos utilizar, el dólar, la bolsa y cosas así. Antes de pasar a ver el siguiente gráfico, quiero explicarles 3 conceptos rápidamente. Lo que es el M1. El M1 es el concepto más líquido de dinero, ¿ya? Y está compuesto por los billetes y monedas en circulación, las cuentas corrientes y cuentas vistas, por ejemplo. El M2 es el M1 más los depósitos a plazos en pesos chilenos, ¿ya? Y la cuenta corriente mide contablemente el intercambio de bienes y servicios y otras transacciones, ¿ya? Entre un país y el resto del mundo. Cuanto mayor son las exportaciones y otros ingresos, mayor será el saldo. Estos términos son interesantes simplemente porque los vamos a ver ahora, ¿ya? En ese momento de la pandemia, los incentivos financieros funcionaron, ¿ya? Fíjense que acá, durante las tasas bajas, subió la liquidez y bajó el ahorro. ¿A qué me refiero con subió la liquidez? Subió el M1 y subió el M2, ¿ya? ¿Por qué? Porque empezaron a dar, acá en Chile específicamente, estos famosos, los bonos, los FOGAPE, los FOGAES, eh, los retiros de fondos de pensiones. Eso empezó a generar que la gente tuviera mucha liquidez. Y lo podemos ver, por ejemplo, en la cuenta corriente. Había más ingresos que egresos. Y podemos ver entonces que la cuenta corriente nacional en Chile del 2020 subió exponencialmente hasta el 2022. Acá empezó a frenarse la inflación, empezaron a frenarse los retiros de fondo, empezó a frenarse estos bonos y la gente empezó a consumir más de los ingresos que obtenía y eso significó que la cuenta corriente empezó a bajar nuevamente en Chile. ¿Qué pasó durante el 2020? Estos son los depósitos a plazo. Se hicieron menos atractivos. ¿Por qué? Porque los bancos centrales bajaron las tasas para generar
un mayor incentivo en la economía, porque se estaba dando la pandemia, y eso significó que los depósitos a plazo eran menos atractivos, bajó la curva. ¿Y qué pasó después? A finales del 2021 los bancos centrales empezaron a subir las tasas de interés para controlar la inflación y el recalentamiento de la economía. ¿Y qué significó eso? Que el apetito por los depósitos a plazo empezó a aumentar. Claro, porque antes un depósito a plazo que me estaba dando un 0,5% mensual sin riesgo o anual sin riesgo, hoy día me está dando un 10% anual sin riesgo. Un 10%, eso es mucho, ¿ya? No se da desde los últimos 30 años aproximadamente. Entonces la gente empezó a aprovechar esto. Pero eso, por supuesto, va a empezar a decaer a medida que caiga la inflación y bajen las tasas de interés. Podemos ver acá cómo la inversión en depósitos a plazo todavía sigue siendo alta. Los depósitos a plazo son los rojos. Si se dan cuenta, empezó a incrementar de forma importante las inversiones de estos instrumentos, pero ya durante los últimos periodos ha empezado a decaer. Al parecer ya llegó a un máximo y la gente empieza a buscar dónde llevar estos fondos. Si yo tengo depósitos a plazo, ¿dónde los voy a invertir? ¿Por qué? Porque va a pasar algo ahora, que las tasas van a bajar, ¿ya? ¿Y qué va a pasar con los depósitos a plazos? Van a ser menos rentables. Esto lo sacamos del último informe de política monetaria del Banco Central de Chile, que es la orientación de la tasa de política monetaria del Banco Central de Chile. Acá son sus escenarios. Y ellos lo que están viendo es que el tercer trimestre del año 2023 van a empezar a bajar las tasas de interés. Y hay escenarios que hablan de una disminuida más gradual y de otra disminución mucho más rápida, ¿ya? Por supuesto, va a depender de la inflación, ¿ya? Si la inflación se sigue desacelerando al ritmo que lo viene haciendo, lo más probable es que el Banco Central baje las tasas de forma abrupta, porque si no lo hace, corre el riesgo de generar recesión también. Tiene que empezar a bajar las tasas en algún momento y al parecer ese momento va a ser finales de este mes. La correlación, para que tengamos una idea, entre los depósitos a plazos y la tasa de política monetaria está en torno al 80%. Es decir, si hoy en día la tasa de política monetaria está en un 11,25, por ejemplo, estoy sacando acá la cuenta, 11,25, y el Banco Central anticipa que de aquí a final de año la tasa de política monetaria va a estar en un 9,25, eso significa que están esperando bajar por lo menos de aquí a fin de año la tasa en un 2%. Es muy probable que sea más incluso. Y como la correlación es de un 80%, si yo multiplico por 0,8, el 2% me va a dar un 1,6. ¿Qué significa? Que de aquí a fin de año podría disminuir el rendimiento de los depósitos a plazo en torno a 1,6 puntos porcentuales. Eso podría ser más si es que la inflación se sigue desacelerando a buen ritmo, ¿ya? Por eso, tenemos que evaluar ciertas alternativas. ¿Cuáles alternativas? Divisas, por ejemplo, el dólar contra el peso chileno, y también renta variable, por ejemplo, el IPSA. Nosotros tenemos un ETF que replica el IPSA que se llama ECH.US. Y los vamos a ver. Primero con las divisas. Una divisa es una moneda extranjera y la tasa de intercambio entre ellas se llama tipo de cambio. El tipo de cambio puede ser fijo o puede ser flotante y está influenciado por factores económicos, factores políticos y también eventos globales. Comprender el tipo de cambio es crucial para los negocios internacionales y la gestión de riesgo financiero. ¿Cuáles son los factores que terminan afectando a las tasas, a las divisas? Primero, las tasas de interés. Si las tasas de interés en Chile son más altas que las de Estados Unidos, puede atraer inversiones y aumentar la demanda de pesos chilenos. Pero fíjense que acá va a pasar lo contrario. ¿Por qué? Porque Chile va a empezar a disminuir su tasa de interés. ¿Qué va a significar eso? Que la inversión extranjera va a ser menos atractiva porque estoy pagando menos. ¿Y qué va a significar eso también por otra parte? Que Estados Unidos va a seguir siendo atractivo, porque lo que se está esperando es que Estados Unidos siga subiendo la tasa de política monetaria, porque la inflación en Estados Unidos se viene desacelerando, pero no a un ritmo tan alto. Por otra parte, tenemos la balanza comercial, es decir, si las exportaciones chilenas superan las importaciones, hay una mayor demanda de pesos chilenos,
Y la inflación, si la inflación en Chile es más alta que en Estados Unidos, puede debilitar al peso chileno. Pero ahora lo vamos a ver con ejemplos. Porque se está dando algo que hay una divergencia en las tasas. Por una parte, el Banco Central de Chile empieza a disminuir las tasas de interés, pero por otra parte, Estados Unidos todavía le queda espacio para subirlas. Entonces, esa diferencia entre las tasas, lo que se llama divergencia cuando uno baja y la otra sube, va a generar que Estados Unidos y el dólar americano sea más atractivo que Chile. Por ende, lo que nosotros podríamos esperar es un incremento en el tipo de cambio, que podría incluso llegar a los 840. Si hoy día la tasa de política monetaria en Chile es de un 11,25 y la de la Fed es un 5%, y lo que se espera es que mañana o a fin de año, según el Banco Central de Chile, sea de un 9,25 y si a fin de año, según la Reserva Federal, por otra parte en Estados Unidos sea de un 5,5, va a significar que se va a ampliar esa diferencia y el dólar va a ser más atractivo que el peso chileno. Entonces va a haber mayor demanda de dólares, más que de pesos chilenos. Probablemente haya una fuga de capitales hacia inversión hacia Estados Unidos. ¿Y ahí qué significa eso? Que yo lo que tengo que hacer es vender mis pesos, comprar dólares para ir a invertir a Estados Unidos porque me va a estar pagando más. Entonces, este posible aumento de la brecha hará más atractivo el dólar que el peso chileno y podría generar alzas en el tipo de cambio. ¿Cuál es el impacto entonces de la tasa de política monetaria en el dólar peso? Existe una relación inversa entre el dólar peso chileno y la TPM. Es decir, si la tasa de política monetaria cae, el tipo de cambio debiese empezar a subir. ¿Por qué? Porque la tasa de política monetaria lo que hace es debilitar la moneda del Banco Central. En este caso Chile, el peso chileno. Si bajo las tasas, la debilito. Y eso va a generar probablemente incremento en el tipo de cambio. Si Chile incrementa su tasa de política monetaria, el peso chileno se fortalece frente al dólar. En cambio, si es que Chile disminuye su tasa de política monetaria, va a significar lo que estoy diciendo, que se debilita frente al dólar. En este caso, entonces, como el Banco Central pretende empezar a bajar las tasas, a raíz de la inflación, podríamos ver una debilidad del peso frente al dólar, lo que podría llevar al tipo de cambio a subir. Y esto se podría incluso exacerbar si pensamos que la Fed de Estados Unidos pretende seguir subiendo las tasas de interés. Denme un segundo que voy a conectar esto. Ya. Entonces, ¿cómo invierto en el dólar peso chileno? Lo podemos hacer perfectamente a través de nuestra plataforma. Tenemos acá la XStation, voy a buscar acá el dólar contra el peso chileno. Ya tenía un gráfico un poco dibujado, pero se los voy a mostrar nuevamente. Este es el tipo de cambio. Podemos ver que en Chile el tipo de cambio llegó a un máximo, ¿cierto? En torno a los 1060 aproximadamente. Y a raíz después de todo lo que hemos estado hablando y sobre todo de una intervención del Banco Central de Chile acá, empezó a caer el tipo de cambio llegando a un piso. Un piso que no ha sido capaz de romper en torno a los 7,76. Y lo que se está generando acá es lo que se denomina un triángulo. Esta es una figura chartista. Es un triángulo que yo lo que puedo hacer es tomar la amplitud de este triángulo y proyectarlo desde el punto de ruptura. Rompió acá, por ende, lo que yo tengo acá es que podría el tipo de cambio en Chile subir perfectamente hacia la zona de los 867, que coincide bastante bien con estos máximos anteriores. Ahora, antes de ir a 867 hay una serie de techos que tiene que superar, y entre los más importantes está este, el de los 834. Superando ese nivel ya podríamos estar hablando de los 845 aproximadamente. Si yo voy acá y pongo un RSI, que es un indicador de fuerza del precio, me voy a dar cuenta de lo siguiente, que la tendencia del RSI venía siendo bajista, pero acá rompió al alza y me está adelantando entonces fortaleza en el tipo de cambio. ¿Qué podría decir yo? Que para mí el nivel clave en el dólar peso chileno son los 806. Mientras el precio se mantenga sobre 806, yo voy a pensar en 834 y 845 en el tipo de cambio. Sobre todo considerando lo que estamos hablando de las tasas de interés.
Ahora, ¿qué pasa con el IPSA? El IPSA es el principal índice bursátil de Chile. Que refleja el comportamiento de las acciones más relevantes y líquidas de nuestro país. Se calcula utilizando una fórmula ponderada basada en la capitalización bursátil de las acciones que lo componen. Es un indicador clave para evaluar el desempeño general del mercado de valores chileno. ¿Qué acciones componen el IPSA? Acá las tenemos. Son 30. Sokimich, Banco de Chile, Banco Santander, Copec, Cencosud, etc. ¿Vale? Acá, bueno, no las voy a nombrar todas, pero son las que vemos acá. Estas son las acciones que los componen. Hay algunas que son más grandes que otras y las que son más grandes ponderan más simplemente, ¿ya? Porque depende de la capitalización bursátil. ¿Cuál es el impacto entonces de la tasa de política monetaria en el IPSA? También una relación inversa, es decir, si la tasa de política monetaria viene cayendo, lo que yo espero es que el IPSA suba. ¿Por qué? Porque eso es positivo para la economía. Una tasa de política monetaria baja permite que la gente se endeude más, que la gente consuma, que la gente pueda obtener recursos para invertir quizás en sus proyectos, etc. Es menos restrictivo. Y al tener más dinero en el bolsillo voy a poder gastar más. Y eso es bueno para las empresas, que la gente gaste, que la gente consuma, porque significa mayores ingresos y por ende mayores utilidades. ¿Ya? ¿Qué es lo que debiésemos ver en el IPSA? Un IPSA subiendo, y es lo que estamos viendo. Hoy en día el IPSA, lo voy a ver acá, está cotizando en torno a los 6.286 puntos. Esos son máximos históricos. ¿Ya? ¿Y por qué está pasando ahora y no está pasando el próximo mes o el 28, que es cuando probablemente vayan a bajar las tasas? Porque el mercado se anticipa. Por eso es que siempre el dicho es importante invertir ahora. ¿Ya? Yo debería haber invertido ayer. ¿Por qué? ¿Por qué voy a esperar hasta mañana? Sobre todo si es que me meto en índices bursátiles. Debería haber invertido ayer. ¿Vale? Eso es lo importante, porque el mercado se va anticipando y lo que podríamos seguir viendo es un incremento en el IPSA, sobre todo si es que si es que Chile empieza a subir, o disculpen, a bajar las tasas de interés. ¿Cómo invertir en el IPSA? En XTB tenemos el ETF del IPSA, el SH.US, que ya se los voy a mostrar. Pero antes les quiero dejar acá cuáles son las principales reuniones y datos macroeconómicos que van a estar moviendo al mercado de aquí a final de año en Chile. El 7 de julio el IPC, esto ya pasó por supuesto, lo vimos, lo mencionamos, ya se estaba esperando una subida del IPC en torno a un 0,1%, finalmente salió menos 0,2%. Esto está generando que el mercado espere que el Banco Central baje las tasas más rápido incluso. 27 y 28 de julio, súper importante, reunión de política monetaria en Chile, donde se espera una reducción de las tasas en torno a 75 puntos base o 100 puntos base. El 8 de agosto tenemos IPC. En agosto no hay reunión de política monetaria. Por eso es tan importante la reunión de julio. Como en agosto no hay reunión de política monetaria, no se pueden atrasar en su decisión. Ya de lo contrario, podría ser muy riesgoso. El 5 de septiembre recién es la otra reunión de política monetaria, el 8 de septiembre es el IPC, 6 de octubre IPC, 27 y 28 de octubre reunión de política monetaria, 8 de noviembre IPC, 7 de diciembre política monetaria acá el 7 de diciembre es el IPC, por si acaso acá nos equivocamos, pero el 19 de diciembre es la reunión de política monetaria. ¿Qué está pasando entonces con este instrumento, con el ETF? Vamos a ver, acá lo tengo. Fíjense que lo que estamos viendo acá es una tendencia bajista. Si yo uno estas zonas de máximos, tendencia bajista, techo, techo, pero que acá ya hay una ruptura al alza que me está adelantando posibles subidas. Por otra parte, veo mínimos y máximos que son cada vez mayores, es decir, hay una tendencia alcista por esta parte, si se dan cuenta. Este mínimo es mayor que este mínimo es mayor que este mínimo es mayor que y así sucesivamente. Y acá podemos detectar una figura chartista que se denomina doble piso. Fue piso acá, no fue capaz de romper, siguió subiendo. Lo importante de esto es que si vemos superación por encima de los 30,75,
podríamos ver incrementos importantes en este índice, tomando la amplitud de este canal y proyectándolo en el punto de ruptura, nos podría estar dando perfectamente una subida hacia los 35.77, 39.40 y 40.31. Eso significa que podríamos estar viendo una subida de este instrumento en torno a un 28% perfectamente, ¿ya? Ahora, ojo, entender, 28% probablemente sea en un periodo de tiempo relativamente largo, va a depender cómo se esté dando la economía también. Por otra parte, el RSI acá nos muestra una tendencia bajista que queda absolutamente anulada, tendencia bajista que termina rompiendo al alza, ¿ya? Entonces, si es que se da todo como lo están planteando en el mercado, reducción de tasa de política monetaria en Chile, incremento en la tasa de política monetaria en Estados Unidos, debiésemos estar viendo entonces un dólar más alcista y un IPSA también más alcista. Como conclusión, entonces, la inflación va en retirada, las tasas de interés van a bajar, eso significa que los depósitos a plazos van a rentar menos, pero hay alternativas que ahora son atractivas para poder rentar más. ¿Cuáles son? El dólar peso y también el SH.US son una muy buena opción. Estimados, espero que les haya servido la información. Muchas gracias a todos por la participación y nos reencontramos en otro seminario.